Hoy les quiero hablar sobre la balanza de Dios y cuál es el pensamiento que tienen las personas de cómo creen que están ante Dios, y si Dios nos pesara en la balanza, ¿qué resultado tendríamos? Para eso yo hoy con ustedes quiero compartir un texto en la palabra de Dios, que es cortito, que está en Salmos 62:9. Si todos tienen una Biblia lo podemos buscar, Salmos 62:9. Y ahí vamos a ver cuál es el pensamiento que tiene Dios de los hombres. Este texto habla de una balanza, ¿sí? Una balanza parecida a esta, ¿sí? Que parece muy antigua, pero que en la actualidad se sigue usando, por ejemplo en química o en joyería, que son muy precisas porque uno, poniendo en un plato una pesa patrón, podemos poner en el otro lo que queremos pesar, y cuando esté en equilibrio nos va a dar el peso exacto, ¿sí? Aunque ahora haya electrónicas o con agujas, siempre el principio físico es el mismo. Es poner algo que tiene que estar comparado con un peso patrón. Ese peso patrón es el que está controlado, ¿sí? Y es el peso exacto, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, que podemos leer en Salmo 62:9, ¿sí? Y acuérdense que siempre, cuando pesamos algo, no importa cómo sea la balanza, lo que estamos haciendo es un peso patrón, lo estamos comparando con el peso que nosotros queremos saber cuánto pesa. Siempre nos comparamos con algo que se sabe cuánto pesa. Y si leemos en Salmo 62:9, ¿sí? Vamos a ver qué piensa Dios cuando nos pese en la balanza de Dios. Siempre recordemos que también esto es el símbolo que usa el ser humano como símbolo de justicia. Cuando uno va a un juzgado, en la puerta de entrada hay una señora que tiene esa balanza, que es ciega, porque dice que la justicia es ciega, y que siempre va a pesar lo que corresponde. Quiere decir que para los seres humanos es un símbolo de justicia. Ahora vamos a ver en Salmo 62:9 qué piensa Dios de eso. Salmo 62:9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Este texto nos expresa que si Dios pone a todos los hombres, la suma de todos los hombres juntos pesa 0. Es decir, que pesa nada. Ese es cuando Dios nos pese en la balanza. Los seres humanos todos pesamos 0. ¿Sí? El texto decía, pesando a todos igualmente en la balanza, será menos que nada. Vemos que en el mundo hay personas que pueden ser pobres, que tengan bajos recursos, algunos pueden ser de clase alta, otros pueden ser millonarios, algunos pueden vivir una vida afanada, una vida con deseos fervientes de hacer muchas cosas. Pueden tener un interés extremo de alcanzar distintas metas y quieren que todo sea inmediato, ya quieren todo. Y esto está bien, pero están tan preocupados en lo material, sencillamente todos los días se la pasan pensando qué harán mañana, cómo deben proyectarse para ser cada vez más ricos o cada vez estar mejor. Pero lo único que hacen es amontonar vanidad. Y algunos se preguntarán, ¿qué quiere decir ser una persona vanidosa? La vanidad es un rango de la personalidad que es bastante frecuente. Es bastante molesto también. La persona vanidosa siente que es superior a los demás, ya sea desde un punto de comparación intelectual o un punto físico.
Ellos creen siempre que son superiores, que son mejores que los demás, que son más interesantes que sus amigos, que son más inteligentes que sus vecinos o que son más atractivos que sus familiares. Pero, ¿qué significa la palabra vanidad? Es importante saber. Esta palabra viene del griego y se escribe matoites, que significa básicamente vacío, insignificante, furtivo, frustrativo, es decir, que frustra, que es transitorio, que es pasajero, que dura poco. Eso quiere decir vanidad. Es decir, que vanidad es el principio de estar vacío. Y eso es lo que decía cuando leímos en Salmos, que el peso de todos, estamos inflados porque creemos que somos más de lo que somos, pero estamos vacíos. Y ese peso en la balanza de Dios es nada, es cero. Pensando en algo físico, me di cuenta que si tomamos un recipiente que tenga 1 metro cúbico, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro, y lo llenamos de aire, si ese aire está seco, es decir, que no tiene humedad, y está a una temperatura de 20 grados, ese metro cúbico va a pesar 1,205 kg. Es decir, 1,205 kilogramos. Pero Dios dice que la vanidad de los hombres hace que los hombres pesen 0, que pesen nada. Si pensamos todos igualmente en esta balanza y somos menos que nada, está claro que estamos inflados, que estamos abultados, pero que interiormente estamos vacíos. Para Dios solo somos una cáscara. Lo que está a la vista es lo único que se puede ver, pero que en el interior estamos vacíos. Este término, el término vanidad, aparece en la Biblia 75 veces y en el libro de Eclesiastés 28 veces. Y en este libro se escribe una frase que dice vanidad de vanidades. Por ejemplo, uno de los pasajes de la Biblia en Eclesiastés 1, de 2 a 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué proyecto tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Estas palabras de el rey Salomón, el hombre más inteligente que escribió Eclesiastés, él se da cuenta que en la naturaleza todo funciona porque todo lo maneja Dios y que el hombre es pasajero. Quiere hacer muchas cosas, cree que es superior, que puede dominar todo, pero simplemente el hombre es el que pasa. La naturaleza sigue estando. Siguen los ríos yendo al mar, el mar se intercambia el agua, las cosas siguen funcionando, el viento, y el hombre no es nada, que cree que es todo. Y acá en Eclesiastés el rey Salomón utiliza esta palabra, vanidad. La menciona, como dijimos antes, 28 veces. Este sabio rey escribe esto en los últimos años de su vida y él quería dejar claro que había desperdiciado parte de su vida lejos de Dios. Que él perdió la bendición de Dios por sus placeres personales. Este libro parece una autografía de él.
donde una autobiografía de él, donde él advierte las cosas que pueden suceder, que van a suceder a sus próximas generaciones, para que no le vayan mal. Y a las cosas que él gastó en la vida sin tener ningún sentido, para que nadie caiga en los mismos errores trágicos que él cometió al estar lejos de Dios. Quería dar una evidencia de que todas las metas y las ambiciones personales, aunque alguno crea que algunas son necesarias, lo único que hacen es crear un vacío en el hombre. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Por eso cuando Dios nos pesa en su balanza, donde Dios es el dueño de la balanza, pero también es el dueño de las pesas, cada pesa que va a poner, no importa cuál sea su peso, son de Dios. Y acá se da cuenta el rey que estaba vacío, que lo único que podía llenar ese vacío era Dios. Ustedes también pueden leerlo en Eclesiastés 12, del 8 al 14, y van a ver que en el capítulo 12, versículo 13, termina con una de las explicaciones de todo lo que comentó y muestra una de las realidades más poderosas para la vida de un cristiano. Él dice: en el fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo es todo del hombre. Después de explicar durante todos los capítulos anteriores sobre la sabiduría humana, el esfuerzo humano, el logro humano, la vida humana, la rivalidad, el sacrificio, el poder, la avaricia, la acumulación de bienes, etc., él termina resaltando que todo en la vida del hombre se centra en la relación de una persona con Dios. Todo lo demás queda en segundo plano. Todo lo que él vivió ya era irrelevante, pues él se acercaba al momento de encarar el final de su vida. Él estaba cerca de la muerte. Y la pregunta era: ¿y de qué le valdría al hombre ganar todo el mundo si iba a perder su alma? Ahora, esto es solamente le sulte al rey Salomón. No, esto por supuesto que no. Nosotros somos tan humanos como él, así como él fue, somos exactamente igual. Y hacemos exactamente lo mismo que el rey Salomón. Durante toda la vida, muchos personajes bíblicos, Dios los permitió ver. Nos dio evidencias de las cosas buenas y también las cosas malas que hicieron. De modo de que usted y yo aprendamos a poder discernir lo que está bien y lo que está mal, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, de lo que nos conviene y qué cosas no nos conviene. Pero lo único que tenemos que hacer es tratar de agradar a Dios. Y Jesús, el bendito Señor Jesús, al venir a este mundo, confirmó la veracidad de lo que escribió el rey Salomón. Si buscamos en Mateo 6, del 25 al 34, Mateo 6, del 25 al 34, dice: por lo tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan
ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, hasta cada día su propio mal. Qué palabras tan poderosas la de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que lo más importante en nuestra vida debe ser la relación con Él, ya que es necesario que Él nos conozca, y solo esto es posible mientras tengamos diariamente una vida en intimidad y comunión con nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida alejada del pecado, pero en santidad, porque debemos entender que somos hijos de Él, que amando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que siempre el Señor Jesús tenga el primer lugar en nuestras vidas. Si buscamos en Tito 3, 4, 5, Tito 3, Tito 3, 4 y 5, del 4 al 5, dice que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Busca, cree en Señor Jesucristo, que Él es el único que puede salvar tu vida. Si leemos el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios muchas veces habla de esta balanza. ¿Y qué dice Dios? Una palabra, un pensamiento de Dios muy potente. Si buscamos en Proverbios 11:1, dice, ¿qué pasa cuando el hombre pone en esa balanza un peso que no es correcto? Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Recordemos esto, el peso falso, es decir, cuando hacemos trampa, es una abominación a Jehová, pero cuando pesamos bien, a Dios le agrada. La pregunta es ¿por qué Jesucristo? Porque antes yo dije, bueno, tenemos que estar en Jesucristo cada día. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? Romanos 3 dice, como Romanos 3 del 10 al 18 dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides es debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto, desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante
de sus ojos. Y Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya tenemos lo que sucede cuando en los platillos de la balanza ponemos una medida incorrecta ante Dios. Estamos vacíos para Dios. Cuando Él pone sus pesas en su balanza, pesamos 0. No tenemos nada. Y si no tenemos a Dios, estamos vacíos. Necesitamos que Cristo nos dé el peso para ser aprobados en la balanza de Dios. Si no tenemos eso, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En ese texto, en el de Proverbios 11:1, decía que la balanza falsa es abominación al Señor y el peso cabal es su deleite. Y ustedes fíjense, la balanza falsa, cuando uno cree que da el peso, pero hace trampa. Dice que para Dios es abominación. La palabra abominación es un rechazo. Es condenar enérgicamente algo, es sentir repulsión. Dios nos rechaza. Siente abominación cuando hacemos trampa. Pero dice que el peso cabal es su deleite. La palabra cabal es que es exacto. Es un peso exacto. Que ese peso coincide con la verdad. Y la otra palabra que dice es deleite. Deleite es más que gustar. Deleitarse es darle el ánimo interno con todos los sentidos. Cuando Dios se deleita, usa todos los sentidos. Las personas, cuando decimos que un alimento nos deleita, no es porque tiene solamente buen gusto. Tiene buen gusto, buena textura, buena imagen. Se puede comer, es muy bueno para la boca. Sentimos todos, tiene aroma. Y eso es lo que siente el Señor cuando hacemos bien las cosas. Cuando sabemos pesar bien en la balanza de Dios. El Dios, en el peso cabal, es su deleite. Pero cuando la balanza es falsa, es una abominación al Señor. Y un día, nuestro Dios nos va a pesar. Y ya dijimos que la balanza y las pesas son del Señor. Nosotros no vamos a tener otras pesas como hay acá, que son falsas. Las pesas del Señor son estas, son las que pesan de verdad, las pesas que tienen el peso justo, que son las pesas cabales. Y un día nosotros vamos a poner nos va a poner en el platillo de la balanza, y para que seamos pesados. Y nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro pecado, las mentiras, la hipocresía, la avaricia, el odio, todos esos pecados. Pero del otro lado, en el otro platillo, va a estar la verdad de Dios. Y tenemos que procurar que Dios no diga que nosotros pesamos 0, que no pesamos nada, que solo estamos inflados. Y esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Necesitamos que el Señor Jesús sea nuestro Salvador personal. Mucha gente cree que el cristianismo es simplemente asistir a una iglesia, que es celebrar algún ritual, que es no cometer algunos pecados, que hay algunos pecados que son livianos, otros son graves. Para la balanza de Dios, todos los pecados son iguales. No hay ni pecados grandes, ni pecados chicos. El pecado es transgredir la ley de Dios, no importa cómo. Otros creen que es simplemente privarse de algunos alimentos. Con eso ya agrado a Dios. Pero ninguna de esas cosas es ser cristiano. El verdadero cristiano
es la persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Y entonces, si tenemos una relación con Cristo, ¿quién nos podrá condenar? Porque Cristo es el que murió, más aún Él es el que resucitó. Él es nuestro abogado, Él es el que controla las pesas de la balanza de Dios. Y además, Él está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Él dio el peso justo en la balanza de Dios. Cuando Él lo crucificaron, Él pesó lo que tenía que pesar, hizo lo necesario para dar el peso justo. En Él no se encontró pecado, en Él no hubo vanidad. El Señor Jesucristo siempre dio el peso justo, el peso correcto. Y entonces nosotros nos debemos preguntar, ¿es nuestro Jesús, es nuestro Salvador personal? Tenemos que vernos internamente, ver si no estamos vacíos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptar al bendito, al santo Señor Jesús como nuestro Salvador personal es poner toda nuestra fe, nuestra confianza total en Él. Nadie puede ser salvo por la fe de otros, por la fe porque va a la iglesia nuestros padres, nuestros hermanos, o nuestros amigos, o nuestra esposa, nuestra novia. Los que tenemos que dar el peso correcto ante Dios somos nosotros. Nadie va a ser perdonado porque en esa balanza se van a poner nuestras obras. Leímos que todas las obras para Dios son vanidad. Y vimos que el único camino para ser salvo es aceptarlo personalmente. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Que Jesús sea nuestro Salvador personal. Debemos confiar en su muerte, porque Él en la muerte pagó, puso esa balanza en equilibrio por nuestros pecados. El Señor Jesucristo equilibró la balanza de Dios. Y en su resurrección, cuando Cristo resucitó, pagó una garantía, la cual nos hace acreedores de una vida eterna. Si tú no crees en el Señor Jesucristo como tu único, como tu suficiente Salvador, en la balanza de Dios te encontrarás en desequilibrio. ¿Qué debes hacer? Debes reconocer que eres un pecador. Romanos 3:10, 12 dice, escrito está, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a uno se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Te tienes que arrepentir, pedir perdón por tus pecados. No importa cuál sea tu pecado, pues Jesús pagó en la cruz por todos los pecados. Y también tienes que dejar de pecar. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. En tercer lugar, debes creer que Jesucristo murió por ti, personalmente, y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero solamente con la boca se confiesa para salvación. Y en cuarto lugar, tienes que realizar una oración y pedir a que Jesús entre en tu vida. Pedirle a Dios que Jesús entre en tu vida, que tome el control de tu corazón, que Él sea tu Salvador. Porque en Romanos 10:13
Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y así, solamente así, podrás ser pesado en la balanza de Dios y dar tu peso justo. Cualquier consulta, duda, podés escribir a esta red social. Que Dios te bendiga.